Yo empecé a desconfiar de la fuerza de la teología de la liberación, que en mi época de formación sacerdotal tenía cierto impulso. Yo empecé a desconectarme muy a fondo de la teología de la liberación, cuando me di cuenta que muchas de las cosas que decían los de la liberación no coincidían con lo que decía la gente sencilla con la que yo estuve trabajando. Porque durante toda mi filosofía yo trabajaba en lo que hoy es Ciudad Bolívar, en una zona, en un barrio que se llama Lucero Alto, que estaba en una condición mucho más necesitada de lo que está hoy, bastante más necesitada. Y yo veía lo que decía la gente, de los religiosos, de los sacerdotes, las expectativas que tenían. Entonces me di cuenta que la teología de la liberación se presentaba como una especie de embajadores del pueblo, pero el pueblo no pensaba como ellos decían. Y eso me di cuenta en varias cosas. Por ejemplo, le menciono 3 aquí rápidamente. Yo sé que cuesta trabajo el tema del vestido clerical. Yo mismo no es que esté con el hábito 24 horas al día, 365 días al año, pero a la gente le gusta el vestido del sacerdote. A la gente le gusta, a la inmensa mayoría de la gente le gusta. Y es interesante porque también en los mismos grupos juveniles, mire, hace poco leí una entrevista, un estudio que hicieron en un college en Estados Unidos con ateos, todos ateos. Y es muy interesante decir que ninguno de ellos coloca ni las riquezas de la iglesia, ni la predicación profunda, ni el vestido clerical como causas de distanciarse. Más bien lo que dicen estos ateos, ahí tengo el artículo para quien lo quiera, lo podemos compartir. Ese artículo en este caso está en inglés. Ese artículo es muy interesante porque lo que ellos dicen es: me cansó la predicación superficial. Eso es lo que les cansa. Eso es lo que realmente les fastidia. Entonces yo veía que los teólogos de la liberación decían que nuestro traje clerical nos aleja de la gente. La gente no siente distancia con eso, más bien siente que ese es el padrecito. Y con las religiosas lo mismo. El problema no es el hábito, el problema no es el clergyman, el problema no es el vestido sacerdotal. El problema es de qué virtudes estás vestido o desvestido, ese sí. Otro ejemplo, todos esos cambios en la liturgia, muchos de ellos completamente arbitrarios. Decía una señora por allá del barrio, y es que a veces no sabe uno con qué va a salir el padrecito. Fíjense en su lenguaje sencillo lo que está diciendo. Ella quiere la misa. Ella no quiere la misa del padre Javier o del padre Jairo o del padre Nelson o del padre Roberto. Ella quiere la misa. Y siente impaciencia y se siente perpleja porque llega a la iglesia y no sabe ahora con qué va a salir el padrecito. Tuvimos en mi comunidad a un sacerdote europeo de esos formados en esos años revueltos del 68 francés. Mire, yo les digo, para mí era una angustia celebrar con este hombre, porque el lema de él era: cuanto menos misal, más misa. Mire, usted no se imagina, este hombre era un europeo del norte, vamos a tratar de no decir ni siquiera el país, pero era un europeo del norte, hablaba bastante bien el español, pero usted no se imagina la tortura que es celebrar con un hombre de estos. Entonces llegaba el prefacio, ahí empieza uno a sudar: el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón. Hasta ahí se ceñía el ritual, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. De ahí en adelante ya no era la misa, de ahí en adelante era la misa de él. Vamos a llamarlo aquí Robert, que no era el nombre de él, era la misa de Robert. De verdad, Señor, te damos gracias por el cumpleaños de nuestro hermano Jacinto, que nos ha ilustrado con tantas virtudes. Te bendecimos por el canto de los pajaritos. Dice uno ahora, ¿con qué va a salir hoy? Ay, Dios mío, ¿con qué va a salir hoy? Gracias, Señor, porque recogieron la basura a tiempo. ¿Qué va a decir? ¿Con qué va a salir? Entonces, fíjate que todos esos son finalmente, son abusos.
Todos esos son abusos del poder. Y lo interesante está en que el pueblo sencillo no quiere eso. Claro, esa señora que no tiene otro lugar donde ir a misa, si el padre empieza a inventarse el prefacio y ella misma no sabía, y me dice ella, padre, es que yo en esa época no era padre, fray, dice ella, fray, es que uno ni sabe qué responderle, uno le toca esa ahí atenta a ver qué dice y ahora cómo le respondo. Mire usted el pueblo sencillo, de verdad que la gente tiene un sentido de la fe en muchas cosas. En Irlanda, y es el tercer ejemplo que le voy a dar, cuando vino una reforma litúrgica drástica, entonces sucedió lo que ellos llaman the stripping of the temple. ¿Qué hicieron? Empezaron a destruir imágenes, porque la idea que había era, las imágenes dispersan la fe, no sé cuántas cosas. Y bueno, ustedes saben también lo que sucedió con la arquitectura muchas veces del posconcilio. Entonces, cuidado con ese desatender las voces de nuestra gente. Uno no tiene que ser esclavo de los caprichos de la señora Tremebunda, no, uno no tiene que ser esclavo de ninguna señora, pero oír esas voces, reflexionarlas delante de Dios y ser más humilde, que esa es la clave de todo esto, y a todos nos cuesta. Segundo modo de corrupción, es algo totalmente distinto. Segundo modo de corrupción se llama interferencia del poder estatal. Le voy a dar varios ejemplos bíblicos. Cuando Salomón era rey, entonces él se creyó muy machito para dos cosas. Primera, para consolidar la paz con todas las tribus, clanes y reinos cercanos o lejanos. ¿Cómo se sellaban los pactos entre reinos en aquella época? Por medio de matrimonios, porque era la única manera de mezclar sangre. Cuando dos reinos estaban en conflicto y uno vencía al otro, lo primero que mataba era a los niños. Eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la brutalidad del Antiguo Testamento, el salvajismo. Lo primero que mataban era a los niños, y la idea de ellos es, el niño no se queda niño, el niño crece y se venga. Entonces la manera de evitar la destrucción de las dinastías era uniendo matrimonios. Salomón celebró centenares de matrimonios, siendo él el esposo. Es decir, él se casó con cientos y cientos de mujeres. Se habla de 700 mujeres. Esos matrimonios tenían un propósito político. Si tu reino y mi reino están unidos por un matrimonio, entonces se supone que tú no me vas a atacar. Pero además de eso, tenía un inmenso harén. Además de las 700 esposas, tenía un inmenso harén. Porque usted sabe que en el Medio Oriente una de las maneras de exhibir el poder es tener una gran colección de mujeres, como el que tiene una gran colección de ganado o de piedras preciosas. La mujer es prácticamente una cosa. Entonces Salomón cede a esa manera de pensar y tiene un tremendo harén de cerca de 300 concubinas. Entonces un harén gigantesco y muchas esposas. Le quiero contar que más daño que el harén hicieron las esposas, porque estas esposas, según cuenta precisamente la Biblia, tenían sus propias religiones. Y muchas de ellas pusieron como condición para irse a vivir a Jerusalén, yo necesito llevar mi sacerdote. Y dice la misma escritura, nunca llegaron tantos adivinos y brujos a Jerusalén como en la época de Salomón. Entonces, por una política de Estado, se hizo un daño terrible a la fe de la gente y se hizo un daño terrible a Jerusalén. La verdad es que Jerusalén nunca se repuso de eso. Ese es un caso. Segundo caso que le quiero dar de interferencia del poder civil. El hijo de Salomón se llamó Roboam. Roboam era un niño consentido en medio de los privilegios, placeres y lujos de la casa real, es decir, de su papá Salomón. Era un niño que, como llamamos en mi país y tu país, un niño hijo de papi. Roboam estaba acostumbrado a una vida de mucho placer y de mucho privilegio, y por eso empezó a exigir unos impuestos absurdos.
los consejeros de la época de su padre Salomón le dijeron: no hagas eso. Pero a Roboam no le gustó ese consejo y entonces buscó como consejeros a sus compañeros de juego y de parranda. Y entonces les dijo: hey muchachos, ¿ustedes qué creen? ¿Tengo que subir o bajar los impuestos? Y entonces ellos, con el ardor y la arrogancia que a veces están en la juventud, le dijeron: sube esos impuestos, que la gente sienta desde el principio quién es el rey. Bueno, eso ocasionó la división entre el reino del norte y el reino del sur. Reino del norte llamado Israel, reino del sur llamado Judá. ¿Quién aprovechó esa ocasión para la independencia que tanto anhelaba? Un hombre llamado Jeroboam. Jeroboam lideró el movimiento separatista y se fueron las 10 tribus del norte por aparte. Pero necesitaban una capital. Eso era fácil. Había prosperado una ciudad llamada Samaria. Esa fue la capital. Pero ahora vino otro problema. Ese otro problema es que la gente, según la ley de Moisés, acudía al santuario en Jerusalén. Entonces Jeroboam dijo: nosotros no podemos seguir de esa manera, porque si la gente sigue yendo a Jerusalén, van a sentir que allá es donde está el reino. Entonces Jeroboam literalmente se inventó un sacerdocio, así como hizo Hugo Chávez en su momento en Venezuela, y así como ha hecho Evo Morales en Bolivia, inventarse un sacerdocio. Esto ha sucedido muchas veces en la historia. Usted recuerda que esa fue la historia del galicanismo. Fue exactamente eso. Cuando triunfó la Revolución Francesa, que es un tiempo más o menos contemporáneo de lo que estamos oyendo del cura de Ars, cuando triunfó la Revolución Francesa, una de las condiciones que puso a los sacerdotes diocesanos fue: ustedes tienen que jurar fidelidad al gobierno. No fidelidad a Roma, fidelidad al gobierno. Roma es un poder extranjero. Algo parecido ha exigido China, a la que entonces, a la que hasta ahora se llamaba Iglesia Patriótica. La situación actual en China es una cosa muy complicada. Por favor, no me hagan hablar de eso. Dejemos la cosa de ese tamaño. Pero lo cierto es que China le ha exigido juramento de fidelidad a la Iglesia Patriótica. En tiempo de la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, juramento de fidelidad al gobierno. Así también hizo Jeroboam. Jeroboam es el patrono de todos ellos. Jeroboam dijo: necesito sacerdotes que sean fieles a mí. Se llama interferencia del poder estatal. Y eso, por supuesto, corrompió el sacerdocio. Entonces, ¿y quiénes iban a ser sacerdotes en esas circunstancias? Si él hubiera sido más inteligente, hubiera podido ganar un poquito de credibilidad nombrando levitas, porque había levitas en el reino del norte. Él hubiera podido tomar unos cuantos levitas y nombrarlos. Pero lo que hizo fue muy distinto. Él empezó a elegir a dedo, bajo criterio claramente de quienes fueran fieles a él. A ver, tú y tú. Ustedes sacerdotes. Ustedes van a ser sacerdotes de ahora en adelante. Hágale una ropita bonita ahí y quedan entonces de sacerdotes. Interferencia del poder estatal. Siguiente caso, también en el reino del norte. Está en el capítulo 7, me parece, del profeta Amós. Creo que es capítulo 7. Había un santuario en Betel, el famoso santuario de Betel, y allá era sacerdote un hombre llamado Amasías. Y resulta que ya está la división, ¿no?, entre reino del norte y reino del sur. Y resulta que un hombre del reino del sur, un hombre llamado Amós, movido por Dios, va a predicar al reino del norte. Ese es un caso único, porque casi siempre los profetas del reino del norte nacieron en el reino del norte, como Elías, de Tisbé de Galaad, o los profetas del sur, pues nacieron en el sur, como Isaías, que era de familia sacerdotal. Entonces, resulta que Amós es un caso muy raro, porque él nació en el reino del sur y predicaba en el reino del norte. Entonces se va allá a Betel, si es en el capítulo 7 de Amós. Y entonces le dice a Amasías, allá estaba predicando Amós. ¿Y qué era lo que predicaba? Cosas terribles, porque lo que les estaba predicando era: Jeroboam, esto que tú montaste, esto se va a caer.
Esto está pegado con babas, decimos aquí, ¿no? Esto no tiene consistencia, esto se cae. Ese tinglado tonto que usted ha montado, esto no tiene sentido, esto va a ser acabado. Y nos van a invadir, cosa que efectivamente sucedió. Llegaron los asirios, invadieron, acabaron con todo. Entonces Amós predicaba eso, pero Amós predicaba en el santuario de Betel. Y Jeroboam, para darse autoridad, había dicho que el santuario de Betel era santuario real. Es el santuario real, yo soy el rey Jeroboam. Entonces Amós se pone a predicar allá. El caso de Amasías es muy interesante, porque Amasías es el caso típico de un sacerdote corrupto por estar arrodillado ante el poder. Es el caso de corrupción sacerdotal por causa de la política. La política arruinó a Amasías. Entonces Amasías sabía que como era el santuario real, adivine quién le pagaba a él el sueldo, la prima, la seguridad social, la pensión, la APR y todas esas cosas, la ARL. Entonces, ¿quién le pagaba todo? Jeroboam. Cuando Amasías empezó a depender de Jeroboam, Amasías dejó de ser fiel al Señor, porque Amasías estaba arrodillado ante el poder civil, y eso fue la perdición. Entonces Amasías le dice a Amós: mira, por las buenas, o sea, no peleemos, vea, devuélvete allá a tu tierra, vuélvete al sur, y vas allá y profetizas allá, vas allá y dices tus profecías, y allá te quedas contento y te estás bien. Y Amós, que creo que tenía un temperamento parecido al beato Pedro María, Amós se voltea y le dice a Amasías: mire, lo de mi profecía no es ningún oficio, este no es un trabajo con el que yo me esté ganando nada. Eso es lo que significa la frase yo no soy profeta. Ni este es oficio de mi familia, yo no soy profeta ni hijo de profetas, yo estaba cultivando higos. Y el Señor me llamó de los higos para que viniera aquí a decir esto. Y esto se va a cumplir. Es más, señor Amasías, a su esposa la van a violar en la ciudad y sus hijos los van a matar. Y este tinglado aquí, esto se va a acabar. Eso tenía para decirle, ahí verá qué hace. Ese era Amós. Cosa tan seria. Ese era Amós. Entonces, la historia de Amasías es la historia de un sacerdote corrupto por arrodillarse ante el poder. A lo largo de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, siempre ha habido esa tendencia a dominar a la iglesia, a arrodillar a la iglesia y a poner a la iglesia en función de. Daría para toda una charla la sugerencia que voy a hacer, sugerencia temática que voy a hacer en este momento. Examine usted las instituciones en las que ha entrado la iglesia sin ser cabeza, y usted verá cómo terminan burlándose de la iglesia y sacándola. Le voy a dar ejemplos. Cuando empezó la Organización de Naciones Unidas, la Iglesia Católica vio con mucha esperanza esa institución, pero la iglesia no llegó como cabeza, sino llegó apenas de lado y como observadora y no sé qué. Y usted sabe cómo está la ONU. Y usted sabe que la ONU está declarando como derecho humano el aborto y está declarando que todas las familias son iguales y valen lo mismo, y usted sabe lo que eso significa. Donde la iglesia entra, pero no entra como cabeza, la sacan de una patada, se burlan de ella y la sacan de una patada. Le voy a dar otro ejemplo. Hay una institución maravillosa en sus años, la que tiene esa velita con un alambre de púas, se llama Amnistía Internacional. Amnistía Internacional ha sido en sus años una institución absolutamente respetable, luminosa, como indica esa vela. Amnistía Internacional ha ayudado a darle voz a la situación de presos políticos en todo el mundo. Cofundadora de Amnistía Internacional, la Iglesia Católica. Pero hace unos años, que no pasan de 10, Amnistía Internacional dijo: nosotros consideramos que hay que defender lo que ellos llaman derechos reproductivos de la mujer, lo cual incluye el aborto. Y los representantes de la iglesia ya lo sacaron con una patada. Cofundadora
de una obra muy interesante en Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. ¿Quién es? ¿Quién es cofundadora? Prácticamente fundadora del SENA. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Pero no llegó como cabeza. Donde la iglesia no es cabeza, no la dejan que sea ni siquiera cola. La iglesia solo puede ser cabeza. Yo sé que esto le puede sonar a usted lo más clerical, lo más anacrónico, lo más jurásico del mundo. Piense lo que quiera de mí, solo mire la historia. Donde la iglesia no llega con autoridad y como cabeza, la sacan por la puerta de atrás de una patada, sin indemnización. Mire en dónde está. El SENA sigue prestando un gran servicio, pero las políticas del SENA no tienen nada que ver con la iglesia en este momento. Le doy otro ejemplo muy cercano a nosotros los dominicos. En tiempos de la independencia de Colombia, Cristóbal de Torres, Fray Cristóbal de Torres, funda la Universidad del Rosario. ¿No se ha preguntado usted por qué la Universidad del Rosario tiene los lemas dominicanos, la cruz de Calatrava, el rosario mismo, el nombre, etcétera? Fue fundada por un dominico, pero ahí la iglesia no llegó como cabeza. Entre otras cosas porque este fraile tenía razones para pensar que si llegaba una época de expropiación, entonces iban a arrasar también con eso. La solución que él pensó fue que esto quede más bien en manos de laicos. Mire usted la enseñanza moral de la llamada Universidad del Rosario y me dice cuál es el lugar que ocupa la iglesia ahí. Entonces, dése cuenta, esto es muy interesante porque allí donde la iglesia no hace valer los derechos de Cristo y los derechos del Evangelio desde el principio, la sacan y la sacan a patadas. ¿Por qué la Unión Europea tiene una bandera azul con estrellas, que al principio eran 2 estrellas? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la Virgen María. La Unión Europea nació bajo la protección de la Virgen María y con la bandera de la Virgen María y en alusión a Apocalipsis capítulo 12. Así nació la Unión Europea. Pero la iglesia no llegó como cabeza. Entonces, ¿qué pasó? Que años después, cuando empiezan a discutir si hay que hacer una constitución, una especie de marco de la llamada Constitución de la Unión Europea, no había acuerdo en muchos temas, pero sí hubo acuerdo, el primer acuerdo que hubo, y esto es una vergüenza de la humanidad, el primer acuerdo que tuvieron las naciones europeas es: hay que quitar el nombre de Dios. En eso sí se pusieron de acuerdo todas. Hay que quitar el nombre de Dios. Entonces, esto es muy interesante, porque a veces uno cree que ser práctico implica doblegarse frente a los poderes de este mundo, pero eso siempre se paga caro. Cada vez que la iglesia se ha doblegado frente a un partido político, le ha ido mal, porque sus aliados la han abandonado y sus enemigos no lo han olvidado. Esa frase es buena que usted la tome en cuenta porque esa es una gran parte de la historia de la Iglesia Católica en Colombia. Cada vez que la Iglesia Católica se ha aliado con un partido, sus amigos, los del partido, la han abandonado. Y sus enemigos no lo han olvidado. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces usted sabe que eran tiempos muy confusos, eran tiempos muy difíciles, muy difíciles. Y esta zona del país sí que sabe de qué estoy hablando, y ustedes lo saben mejor que yo, y yo hablo aquí con temor y con temblor. Pero la realidad de la vida es esa, que la alianza estrechísima que hizo la Iglesia Católica con el Partido Conservador, luego dejó a la Iglesia sin el aliado, sin el Partido Conservador mismo. Y en cambio los enemigos, los rojos, los liberales, jamás lo olvidaron. Y todavía siguen pasando las facturas, especialmente en los medios de poder que tienen, que son los medios de comunicación. Perdónenme si estoy hablando con excesiva libertad, pero creo que las cosas hay que decirlas. Eso de aliarse con partidos políticos, eso no sirve. Cuando estaba terminando la dictadura de Franco en España, la Iglesia Católica sintió que tenía una especie de refugio y una especie de aliado en el llamado Partido Popular, el famoso PP de España, porque frente al PP estaba el Partido Socialista Obrero Español, más conocido como el PSOE. Entonces la Iglesia hizo una especie de alianza tácita con el Partido Popular y se creyó que el voto católico estaba más o menos seguro en el Partido Popular. Pero la estrategia consistente del PP en España ha sido una y otra vez que aquella legislación
contraria a la iglesia que aprueba el PSOE cuando gobierna, el PP no la toca cuando gobierna. Es decir, ellos no empujan la legislación contraria a la iglesia, pero si ya está, bueno, yo así la encontré, así la dejo. Y eso hasta hace poco, porque la última alcaldesa, esta señora Carmena, que estaba allá en Madrid, que era del PP, se esforzó con toda la gana por destruir cualquier medio de influencia de la iglesia para congraciarse con quien les interesa congraciarse ahora. Entonces fíjate que lo del poder estatal es muy cierto, y por eso la Biblia nos da grandes lecciones cuando dice, por ejemplo, en el Deuteronomio: tú no aceptes soborno y tú no des tu dictamen ni por complacer al rico ni por favorecer al pobre. Que tu voz sea independiente, que tu voz sea libre. La libertad de la iglesia, mis hermanos, es un requisito indispensable en esta historia. La libertad de la iglesia, que tu voz permanezca libre. Eso no es tan fácil. ¿Quiénes ayudaron a subir? Dieron su aporte en algunos lugares para que subiera, porque en ese momento parecía que la izquierda era una esperanza. ¿Quiénes ayudaron a subir a Chávez en Venezuela? Unos cuantos religiosos, sobre todo. Los diocesanos fueron mucho más prudentes y mesurados. Tenían razones para temer y salió lo de los diocesanos. Otros religiosos de la misma comunidad, que no diré cuál es esa comunidad y no la digan por favor que esto se está grabando. Otros religiosos de la misma comunidad en Bolivia ayudaron a que subiera un hombre llamado Evo Morales. Y todos sabemos lo que ha sucedido. Evo Morales convocó al terminar llegando al término de su tercer mandato, convoca un referendo para preguntarle al pueblo de su país si puede presentarse como candidato cambiando la Constitución. El pueblo responde con un masivo no. ¿Y qué hace este señor? Por encima del referendo, por encima de la Constitución, sigo siendo candidato. Aquí sigo y aquí seguiré. ¿Y quiénes ayudaron ahí? Unos cuantos religiosos que consideraban que esa opción política era la más interesante para salir de la corrupción. Hermanos, cuidado. La interferencia del poder estatal corrompe al sacerdote, hace que su lenguaje se vuelva acomodado y nosotros podemos terminar siendo nuevos amasías que persiguen a los verdaderos profetas de Dios. Tercer modo de corrupción: apego idolátrico al templo. Es lo que encontramos en el caso de Jeremías. Es el templo del Señor, decían. ¿Cómo vivimos nosotros ese modo de corrupción? A veces uno cree que porque uno es sacerdote no le van a suceder ciertas cosas. Yo tengo este criterio y yo admito todas las críticas que ustedes me quieran decir. Yo se las recibo con mucho gusto y con mucho respeto, aunque no esté de acuerdo. Pero yo tengo el criterio de que nosotros especialmente tenemos que cuidarnos en todo, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra presencia pública, en todo. Hablo también de la parte física, hablo también de la parte del cuerpo. A mí me dolió mucho. Hay una película que exalta la figura de un sacerdote, una verdadera eminencia. Doctor en física, doctor en filosofía, no sé si también en teología. Esa película se llama La Última Cima. Es una película que tuvo cierto éxito en círculos católicos y exalta la figura de un sacerdote que, además de ser un magnífico predicador, un magnífico profesor, un gran científico, pues resulta que este señor tenía como muchos gustos y le encantaba el alpinismo. Tenga cuidado, uno no está para esos juegos, uno tiene que cuidar. Mire, vale demasiado un sacerdote. Por allá en una de esas subidas se mató. Entonces, claro, se hace una cierta exaltación de este señor, pero el hecho de que tú seas sacerdote no te da un seguro de vida para esas cosas. A mí me duele, yo tengo amigos sacerdotes que se han matado en un exceso de velocidad. Eso es una manera, o sea, toda muerte de sacerdote tiene que dolernos. Pero a mí esto no solo me duele, sino que me da rabia. De por Dios, usted es demasiado valioso, hermano. Usted vale demasiado. Usted tiene que cuidar demasiado su salud, sus palabras, porque usted no está exento de errores. Usted no está exento de caídas.
Y el hecho de que usted sea sacerdote no lo exime de que usted tenga errores, caídas o accidentes en lo físico, en lo moral o en lo que sea. Hay sacerdotes que creen que pueden salirse siempre con lo suyo, más o menos al estilo del Salmo, ¿no? Nuestros labios nos defienden, ¿quién será nuestro amo? No, señor. Hay sacerdotes en la cárcel por problemas graves, muy graves. Entonces, dejar de creer que el sacerdocio es una especie de chaleco antibalas y que a mí no me va a pasar nada. A ustedes y a mí nos va a pasar de todo. Y sobre todo en la época en la que vivimos, todos sabemos que nos están viendo con lupa. El dicho que hay en Colombia es: no dé papaya, no dé oportunidad. Y usted da oportunidad cuando usted firma un contrato laboral mal hecho. Usted da oportunidad cuando usted trata de una manera inapropiada, especialmente a menores de edad. Usted da oportunidad si usted maltrata a una persona que está trabajando para usted. Usted está dando papaya. Y el ser sacerdote no le salva de nada. Porque en la época en la que vivimos, casi que la cosa es al revés. Si es sacerdote, más duro le caigo. Yo estuve visitando en la cárcel Modelo a un sacerdote. En ese momento llevaba 4 años. Yo sigo pensando que él es inocente, pero es la vieja historia. Este hombre, por una supuesta compasión, entonces empezó a recibir en la casa cural a unos muchachitos. Y luego a uno de esos muchachitos le endulzaron el oído diciendo: usted está sentado sobre una mina de plata, denuncia al padre ese. Y denuncia al padre ese es relativamente fácil, quiero decirles. Porque como están las cosas hoy, yo lo digo porque he tenido alguna relación con el bienestar familiar. Mire el tipo de preguntas que les hacen a los menores de edad para involucrar a sacerdotes. Póngale cuidado a estas preguntas que son reales. Cuando ustedes iban al paseo del río, ¿el sacerdote se cambiaba delante de ustedes? ¿Ustedes se cambiaban de ropa en la misma habitación del sacerdote? ¿Usted notó que el sacerdote lo abrazara demasiado? Ese es el tipo de preguntas. Entonces nosotros, por favor, no pensemos que el ser sacerdote nos preserva de ese tipo de ataques. Hoy estamos en el ojo del huracán. Hoy estamos bajo la lupa. Y hoy hay muchos que están interesados en enredar. Este padre que les cuento, después de pasar como 3 o 4 años, no le pudieron probar nada y salió libre en primera instancia. ¿Usted sabe qué hicieron los otros? Lo de siempre. Apelaron a un tribunal superior. Este pobre hombre, no les miento, lleva casi 10 años en ese problema. Todavía no está completamente absuelto. Está con una libertad condicional o casa por cárcel o yo no sé qué fue lo que le dieron. Uno no está exento de eso. Entonces, por favor, dejemos de pensar que el hecho de que nosotros seamos creyentes o sacerdotes nos libra. Y la última, muy brevemente, porque sé que estamos pasados del tiempo, me disculpan, pero es que este tema teníamos que darlo completo. ¿Sabe cuál es la 4ª forma de corrupción? Se llama pérdida de la fe, así de sencillo. Lean, por favor, cuando tengan tiempo, la homilía del Papa Benedicto XVI, cuando inauguró el Año de la Fe. Una de las cosas que más me gusta de la predicación del Papa es que dice: no demos la fe por descontada.